Buenas noches, me presento, mi nombre es Andrés Díaz, soy ingeniero electrónico, magíster en automática y doctor en electrónica. En este CIPAS vamos a ver algunas técnicas de identificación de modelos. Vamos a hacer la simulación en MATLAB y vamos también a analizar el estado transitorio de la señal. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, soy docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la zona Centro-Sur y el curso es Control Digital. Vamos a hacer el primer CIPAS. Inicialmente, bueno, ese es el objetivo, que se busca que el estudiante identifique modelos a partir de la curva de reacción de un proceso y realice simulaciones con el modelo obtenido usando MATLAB para analizar la respuesta transitoria del modelo. Entonces vamos a hacer paso a paso y algunos cálculos que nos permiten obtener el modelo y luego realizar las simulaciones. Aquí están las actividades que vamos a realizar. Primero, una revisión de técnicas para identificar modelos a partir de la curva de reacción. Luego vamos a obtener la curva de reacción de un proceso a través de un montaje en Proteus. Que consiste en un horno en donde vamos a aplicarle un voltaje y vamos a obtener como respuesta un cambio de temperatura. Establecer el modelo analítico, es decir, un modelo definido en términos de S, la transformada de Laplace, y vamos a hacer algunas simulaciones en MATLAB con el modelo obtenido. Finalmente, vamos a analizar la respuesta en estado transitorio. Bueno, aquí en la figura se puede observar el horno, la resistencia que genera calor y la salida que es Y, que es la temperatura. Este es un sistema de enlace cerrado en donde se tiene un controlador GC, DS, se tiene una planta, el modelo de una planta, se realimenta la salida, YDS es la salida, se realimenta la salida y se hace una resta con respecto a la referencia. Este es el punto de operación deseado que lo coloca el operario y aquí se obtiene un error. Entonces este error, de acuerdo a la magnitud de este error, se genera una señal de control, que en este caso es UDS, la cual se aplica a los actuadores de la planta y se genera un cambio en la salida. Entonces, la idea es que la salida siga a la entrada. En ese caso en que el punto de operación que fija el operario y las salidas sean iguales, el error va a ser cero, que es lo ideal. Entonces se busca es que este error sea muy pequeño, idealmente cero. Em, entonces en esta primera parte del curso lo que vamos a hacer es encontrar un modelo para la planta, que sería GPDS, que representa la dinámica o cómo responde el sistema ante una entrada. La entrada es UDS y la salida es YDS. Entonces vamos a abrir este lazo cerrado y solamente vamos a tomar en cuenta la planta, la entrada a la planta y la salida. Ese sería nuestro sistema por ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno. Hay varios modelos y aquí están clasificados por el orden. Entonces, el primer modelo, GPDS, es de primer orden más tiempo muerto. El tiempo muerto se define a través de este exponencial e a la menos tms.
Esta es la ganancia en estado estable, es decir, luego de un estado de transición, la señal de salida, la respuesta obtiene un estado estable, entonces este me define el estado estable. El tau es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 63% de la transición en la salida. Y básicamente esos tres parámetros me definen este modelo GPDS, que es un modelo de primer orden más tiempo muerto. También se puede obtener un modelo de segundo orden, como el que está acá, sobreamortiguado. El sobreamortiguado no tiene un sobrepaso, ¿no? Como la dinámica del proceso que estamos analizando, que no hay un sobrepaso, entonces esos son sobreamortiguados. Cuando hay un sobrepaso y hay unas oscilaciones, puede ser subamortiguado o críticamente amortiguado. Entonces ahí nos interesa para esta actividad básicamente el primero o el segundo modelo. En el segundo modelo tenemos una ganancia KP, un tiempo muerto y tenemos dos tau, tau 1 y tau 2. Entonces hay técnicas para encontrar cualquiera de estos, también para el modelo 3, pero este es subamortiguado, en donde se tiene unos coeficientes de amortiguamiento y unas frecuencias. Este no lo vamos a trabajar porque no se trata de este tipo de modelos. La dinámica del sistema o del proceso que estamos trabajando nos va a dar para un modelo de primer orden o de segundo orden sobreamortiguado. Entonces, el primer punto en la guía es hacer una consulta sobre estas técnicas para identificar modelos a partir de la curva de reacción. Y aquí vamos a ver el método de la tangente, que es el primer método. Entonces, aquí tenemos, primero, en la parte inferior está la entrada, que sería una entrada, en este caso es escalón. Aquí se puede ver que en este punto se aplica el escalón y pasa de 0 a 1, ¿cierto? Entonces es muy importante saber ese tiempo, en qué momento se aplica el escalón. En nuestro caso es en el momento en que se cierra el switch. En ese momento, entonces se está aplicando un voltaje a la resistencia y tenemos que registrar ese tiempo. Miren que en este caso se tiene una respuesta que es ascendente, que pasa de un valor 0, que sería el valor inicial, a un valor YU, y la transición sería delta Y, que se puede observar ahí. Y lo hace de forma exponencial, podemos decirlo, donde hay una transición suave y no empieza inmediatamente se aplica la entrada, sino después hay un tiempo entre el momento en que se aplica la entrada y en el momento en que empieza a variar la salida. Eso está relacionado con el tiempo muerto. Acá vemos entonces que la salida pasa de un valor inicial, que en este caso es 0, a un valor final, que es YU. Entonces, el siguiente paso es graficar esta recta tangente. No es tan fácil graficarlo, o sea, a simple vista no se obtienen muy buenos resultados. Por eso hay otros métodos que son más recomendables, por ejemplo, el de 2 o 3 puntos. Pero igual vamos a ver esta técnica, ¿no? Eh, Uno traza la recta tangente, pero tiene que ser la de mayor pendiente. ¿Cómo uno puede obtener esa pendiente máxima? Entonces hay algunas técnicas, por ejemplo, eh, para encontrar la derivada de una curva en donde uno tiene los puntos de esa curva, esa pendiente tiene que ver con la variación en altura, o sea, la variación en Y con respecto a la variación en X, en este caso tiempo. Entonces uno puede encontrar esa división y esa sería la pendiente. Si uno encuentra el máximo, el punto donde ocurre ese máximo y puede trazar la recta, y encontrar estos dos cortes en la parte inferior y en la parte superior. Esos son los tiempos que necesitamos, aparte del punto en donde se aplica el escalón. Entonces tenemos
este tiempo donde corta en la parte horizontal, en la parte inferior y en la parte superior. Acá se pueden dar cuenta que tau, de acuerdo al método de la tangente, va desde el punto de corte en la parte inferior hasta el punto de corte en la parte superior. Ese es tau. Entonces ya lo podemos reemplazar en nuestro modelo de primer orden, ya tendríamos el tau. Entonces es esa diferencia en esos dos tiempos, ¿no? El tiempo en el corte superior y el tiempo en donde ocurre el corte en la parte inferior. El otro tiempo que necesitamos es el tiempo muerto, que es el tiempo que transcurre desde que se aplica el escalón y el primer corte, el corte en la parte inferior, es este m. Entonces ya tenemos los dos tiempos, tiempo muerto y la constante de tiempo, y la ganancia nos faltaría, que como vamos a ver ahora es la división entre la variación en la salida, que sería el delta y, y la variación en la entrada, que sería delta U. Entonces, ese sería el primer método de la tangente, que es el de Ziegler-Nichols. Entonces, encontramos la tangente a la curva de reacción del proceso en su punto de inflexión o de máxima pendiente. La ganancia es el cambio total en la salida dividido por el cambio total en la entrada. El tiempo transcurrido entre la aplicación del escalón y el corte de la recta tangente con el eje horizontal, valor inicial de la salida, es el tiempo muerto, como vemos en la gráfica. Y el tiempo transcurrido entre el corte de la recta tangente con el eje horizontal, valor inicial de la salida, y el corte de la recta tangente con el valor final de la salida, es la constante de tiempo. Entonces ya tendríamos todos los parámetros, que sería la ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto. Eso serían lo que necesitamos para definir el modelo utilizando esta técnica. Hay una variante que es el método de la tangente modificado de Miller. En la gráfica, la constante de tiempo se expresa como T' o tau', y se calcula usando el 63,2% del cambio en la salida. Aquí lo vamos a ver. Entonces, este tau es para el primer método y para la variante es el tau'. Entonces, es el tiempo que pasa desde que hace el corte en la parte inferior y el tiempo en que alcanza el 63,2% de la variación en la salida. Ese sería otro método, un variante del método de la tangente. Entonces, hasta ahí hemos estudiado dos técnicas de identificación de modelos. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? Bueno, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puede hacer directamente, activar el micrófono y hacer la intervención. Listo, entonces vamos a pasar a otras técnicas. Hay otras técnicas como los métodos de dos puntos en donde no se requiere la tangente. Como les comentaba, es difícil a través de una gráfica obtener la tangente con máxima pendiente. Entonces, estos métodos de dos puntos requieren dos puntos que se definen como porcentajes para, por ejemplo, este puede ser el 20% de la transición del taller. Entonces, ese tiempo en alcanzar el 20% sería T1, y este, por ejemplo, puede ser el 50%, el tiempo en alcanzar el 50% de esta transición. Son dos puntos, P1 y P2, entonces tenemos el tiempo T1 y T2. Miren, y eso es muy importante, que estos tiempos T1 y T2 son con respecto al punto en donde se realizó o se aplicó la entrada escalón al sistema. Entonces es muy importante registrar este punto, este instante de tiempo en que se aplica la entrada. Los parámetros que necesitamos
al igual que en el caso anterior, es Kp, el tau, y Tm, que es el tiempo muerto. Entonces, el primer método es el método de Smith, donde se define dos tiempos, dos instantes de tiempo, T28 y T63. T28 es el tiempo requerido para alcanzar el 28,3% del valor final. Aquí hay que tener cuidado que es la transición del 28,3% de este delta Y. En este caso, como empieza en cero, entonces no habría problema, pero si tiene un valor inicial, por ejemplo, como en el caso de estudio del horno que es 27 grados, entonces habría que tener en cuenta que ese delta Y no es el valor final, o sea, Y sub, sino sería Y sub menos el valor inicial. Entonces sería el 28,3% con respecto a ese delta Y. El T63 es el tiempo requerido para alcanzar el 63,2% del valor final. Y la constante de tiempo tau se calcula como el 1,5 de esta diferencia de tiempos. El tiempo muerto sería el T63 menos el tau. Entonces ya tenemos las ecuaciones para calcular tau y tiempo muerto a partir de esos puntos, esos instantes de tiempo T63 y T28. Ahora, hay muchos autores que han propuesto diferentes técnicas basadas en los dos puntos y entre ellas solamente se diferencia en la selección de los instantes de tiempo, en qué porcentajes. Entonces, la constante de tiempo se calcula como, esta es la forma general, entonces sería que tau es una constante A por el tiempo 1 más una constante B por el tiempo 2 y el tiempo muerto igual una constante C por el tiempo 1 más D por el tiempo 2. Es decir, dependen de T1, T2 y de cuatro constantes o coeficientes. Entonces, aquí está una tabla de acuerdo al autor que los propuso. Como miramos, el de Smith trabaja con el 28,3% y el 63,2%. Y aquí están los coeficientes que nos da exactamente las fórmulas que vimos anteriormente, pero hay otros acá, por ejemplo este de Alfaro, aquí es 25,0 y 75,0. Este es el porcentaje en que, de los puntos. Por ejemplo, el punto 1 es el, eh, el porcentaje para el cual se da el tiempo 1. Entonces, el 25% se toma ese tiempo y ese sería el tiempo 1 y en este el 75% sería el punto 2 y en ese punto se toma el tiempo 2. Y aquí están los coeficientes que vimos acá. Entonces ustedes pueden probar con cualquiera de ellos, Smith o Alfaro. En la webconferencia el director del curso trabajó con este método de Alfaro, entonces básicamente sería tomar estos valores de aquí. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿En este método hay alguna duda? Vale, no hay dudas, parece. Este es el diagrama de la planta y de la alimentación. Se tiene una batería de 10 voltios que alimenta esta resistencia eléctrica. Este es el horno y aquí tiene una salida de temperatura. Hay dos puntas de prueba, esta que es para medir la temperatura dentro del horno y esta también les recomiendo que la usen después del switch para mirar en qué instante de tiempo se aplica este voltaje a la resistencia eléctrica. No sé si ustedes ya hicieron esta parte, hay un OBI, entonces un video donde se explica esta parte de configurar el horno y cómo sacar la gráfica de la curva de reacción. ¿En esa parte han tenido algún problema? Sael, Edwin, Francisco. No, profe, en esa parte todo, pues todo ya lo realicé. Vale, Edwin.
Bueno, gracias. Bueno, en esa parte, igual en el foro, si alguno tiene dudas, puede ver, ahí está el video y ahí se explica detalladamente cómo hacer la configuración. Lo vamos a ver aquí a grandes rasgos. Este es la implementación en Proteus. Acá, si le damos doble clic al horno, entonces nos va a salir acá algunos parámetros de configuración. En la guía están los valores que se deben colocar aquí para cada uno de estos. Para este ejemplo he utilizado todos como está en la guía, excepto la constante de tiempo del horno, para que no queden los mismos datos y quede el mismo modelo. La idea es que ustedes repliquen este proceso ya con la configuración que tienen, que se propone en la guía. Entonces aquí hacen la configuración de estos parámetros y utilizan esta gráfica que es Interactive Analysis, em, y utilizan estas dos puntas de prueba, esta del switch y esta del horno. Acá están. Para hacer la simulación, ustedes seleccionan esta gráfica y le dan espacio, presionan la barra espaciadora. En ese momento empieza a ejecutarse la simulación. De acuerdo a la guía, a los 3 segundos se cierra este switch y en ese momento es en el momento en que se aplica el voltaje a esta resistencia. No lo hago porque acá ya tengo una curva y vamos a trabajar con esta curva. Y los datos de este CIPAS están con esta curva, entonces no vamos a hacer la simulación. Pero básicamente esos son los pasos. Aquí entonces está lo que les comentaba de configurar los parámetros del horno. Acá hay un tiempo que también es importante. Vamos a Proteus. Si le dan doble clic a esta gráfica, aquí les da un stop time, start time y stop time, que es el tiempo a partir del cual está realizando la gráfica. Entonces lo coloqué, por ejemplo, a 70, pero eso ya depende del tiempo que ustedes quieran simular y de la dinámica del proceso. Entonces, esta es la gráfica. Aquí se puede ver en la parte inferior en verde está la entrada que pasa de 0 a 10 voltios. Es muy pequeña comparada con el cambio en temperatura. Entonces, la curva en verde representa un cambio en voltaje. Estaba inicialmente 0 voltios y luego le llega a 10 voltios. Aquí, si uno coloca el cursor, le va a dar en Proteus, le va a dar el tiempo, que es más o menos para este caso 0,7 segundos. O sea, a los 0,7 le empiezo a aplicar el voltaje y aquí se mira en rojo el cambio de temperatura del horno. Entonces empieza en 27 grados y pasa a 852, creo que es este punto. Entonces aquí esta parte ya es estado estable, o sea, pasa de un estado estable inicial a un estado estable final y hay una parte de transición. Entonces eso también lo vamos a ver cómo ocurre esta transición. Y el modelo lo que hace también es tomar este comportamiento, esta dinámica y expresarlo en un modelo de primero o de segundo orden. Esta es la gráfica y de aquí vamos a tomar algunos datos. La temperatura final de salida, de acuerdo a esta gráfica, es 852. La temperatura inicial de salida es de 27, que sería esta parte de acá abajo. La variación de temperatura entonces sería 852 menos 27. El voltaje inicial de entrada es 0 voltios. El voltaje aplicado a los 0,7 segundos en este caso es de 10 voltios. La variación en voltaje entonces es de 10 voltios y el tiempo en aplicar la entrada es de 0,7. Todo eso lo sacan de la curva de reacción. Entonces vamos a ver acá, si ustedes le dan clic derecho, maximizar,
Aquí ya tienen la curva y le pueden dar un clic. Entonces más o menos aquí al 0,7 se presenta la señal de entrada, se aplica esos 10 voltios. Para acá pueden ver ustedes también que, por ejemplo, el tiempo 58, la temperatura del horno es 852. Entonces pueden tomar todos estos datos de acá. Y básicamente eso es lo que necesitan por ahora. Entonces, vamos a utilizar el método de Smith que toma el tiempo T28 y el T63 como ejemplo. Entonces miramos la temperatura que hay al tiempo T28, que sería el 28,3% de la variación en temperatura. O sea, multiplicar 0,283 por la variación en temperatura que la calculamos anteriormente acá y sería 233. Miramos en la gráfica más o menos cuál es el tiempo para obtener esa temperatura 233 y nos da 3,37, pero le debemos restar el 0,7. ¿Por qué le restamos ese 0,7? Porque estos tiempos, vamos a ver la gráfica acá, estos tiempos son con respecto al punto en que se aplica el escalón. Entonces, como lo aplicamos en 0,7, habría que restarle a este tiempo T1, a este tiempo que ocurre el punto 1, el tiempo 0,7, y eso sería T1. Entonces, sería 3,37, que es donde ocurre esta temperatura, menos 0,7. Entonces, vamos a ver cómo se obtuvo este 337, ¿no? Entonces, miramos que debe alcanzarse un 233. Pasamos acá, miramos, miren que aquí en 2,29 el tiempo es 3,32. Entonces, más o menos por ahí, porque necesitamos ver en qué tiempo ocurre el 2,33. Entonces, exactamente o más exacto es el 3,37, que es el tiempo que se tomó aquí. Y a esto le restamos el 0,7, que es el tiempo en que se aplica el escalón. Ese es el T28. Lo mismo hacemos para el T63. Encontramos la temperatura eh, o el tiempo en alcanzar el 63,2% de esta variación en temperatura. Entonces multiplicamos 0,632 por esta variación en temperatura, nos da 521. Buscamos en la gráfica a qué tiempo ocurre este 521 y nos da 7,24. Le restamos este tiempo que es en el que se aplica el escalón y nos da 6,54. Ya tenemos los dos tiempos, T28 y T63. Entonces aplicamos el método de Smith, que eran las ecuaciones que vimos anteriormente. Sería 1,5 T63 menos T28. Entonces reemplazamos aquí y nos da 5,8. Esta es el tau, o sea, la constante de tiempo. Y el tiempo muerto sería el T63 menos el tau. Como ya tenemos el tau y el T63, entonces hacemos la resta y nos dice que el tiempo muerto es de 0,735 segundos. Es decir, que después de aplicado el escalón, tiene que transcurrir 0,7 para que el sistema responda. ¿Sí? Hay como un delay ahí en la respuesta. Y el Kp, que sería la ganancia, sería la variación en temperatura de salida sobre la variación en el voltaje de entrada, 825 sobre 10, 82,5. Entonces ya tenemos todos los datos. Lo que hacemos es reemplazarlo en el modelo. Aquí tenemos Kp, 82,5, Tau 5,8 y el tiempo muerto 0,73. Este es el modelo, considerando los tiempos para el método de dos puntos.
les debe dar muy parecido, pero aquí les coloqué esta nota que este modelo se obtuvo para un horno con una configuración diferente a la solicitada en la guía. Entonces deben hacer la configuración que piden en la guía y realizar el mismo procedimiento. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, este es el método de Smith. ¿Qué diferencia hay si uno utiliza las fórmulas de el método pues general para lo de 2 puntos, pues que para hallar el tau y el tiempo muerto es diferente? Ya, Tan sí. preciso es. Ujú. Pues cada uno de ellos tiene una exactitud que ha sido estudiada por los autores, entonces cada uno de ellos, digamos que defiende su técnica, pero vamos a ver acá en la tabla. Por ejemplo, el método Smith es uno de las propuestas de este autor que se ajusta también al método general. Pues miremos, por ejemplo, que acá nos dice tau es igual a T1 más B T2. Si sacamos acá para Smith, el autor, acá nos dice que los porcentajes de los puntos son para el 28 y el 63% y que los coeficientes A y B son menos 1,5 y 1,5. Entonces, si reemplazamos acá, nos queda que tau es menos 1,5 T1 más 1,5 T2. Y si vemos acá, en acá está la diferencia, este sería el T2 y este es el T1. Entonces, si aquí multiplicamos, expandimos esto, quitamos este paréntesis, nos quedaría menos 1,5 T1, que sería el T28, más 1,5 T2. Entonces, el modelo de Smith es básicamente un caso del modelo general. ¿Listo? No es diferente, sino que es un caso particular de ese modelo general. Ustedes pueden probar con otros, el método es el mismo, solamente cambia son los coeficientes y los puntos en donde hay que tomar esos tiempos. Ya cada uno debe tener algunas eh, ventajas en cuanto a exactitud, pero cada uno de ellos propuso estos métodos. ¿Listo, Edwin? Sí, profe, gracias. Un gusto. Em, vale. Este es el modelo entonces que vamos a trabajar en MATLAB. Entonces antes de pasar a MATLAB les voy a compartir asistencia para que por favor la diligencien. Por acá la tengo. Listo, la compartí por el chat. Me confirman si pueden acceder. No, profe, yo tengo ahí un problemita, no me sale el vínculo del chat. Yo ingresé con un vínculo que tenía en el calendario. Entonces, Eh, a ver, se lo copié. Voy a abrirlo por acá a ver si... me pide, voy a copiarlo. Copiar vínculo.
Sí, a mí me funciona, ahí pueden ver en pantalla, es la asistencia al CIPAS. Eh, lo que pueden hacer, a mí me funcionó así, es sobre el enlace, el URL, le dan clic derecho y le dan copiar vínculo y lo pegan sobre un navegador. Si se pudo acceder ahí al registro de asistencia. No, profe, es que a mí no me sale la opción del chat. No sé por Ah, qué. no les sale. ¿Será que usted ingresó con otro correo, no con el correo institucional? Pues es que utilicé un vínculo que tenía copiado en el calendario, Ajá. pero con la cuenta, aquí yo estoy con la cuenta de la universidad en Teams. A ver, entonces les voy a copiar aquí el vínculo y se los voy a pegar en un Word. Ok, voy a Ya. intentarlo así. Los demás pudieron ingresar con el enlace. Les voy a compartir eso ahí. Sí, profe, me sale que necesito permisos, entonces voy a desconectarme un momento y ya vuelvo e ingreso, listo. Bueno, Sail pudo ingresar los datos. Aún no he podido porque estoy desde teléfono y me ha resultado un poco complicado
intentarlo porque estoy buscando el chat aquí en la reunión, pero no me aparece habilitado ¿No le parece habilitado? el chat en la reunión, sí. A No sé ver, si debo estar agregado a algún grupo específico o algo así para poder hacer la asistencia. sí, pues debería poder ingresar si está logueado con su cuenta de la universidad. A Sí, ver, por supuesto. De hecho, me he conectado con la aplicación a otros IPA y no he tenido ningún conveniente. ujú. A ver, ¿cómo podemos hacer? Usando el enlace que comparto por acá, puede acceder al registro. Ok, ya lo estoy ingresando a Chrome para poder, Ah, vale. para, para tratar. En caso de que no pudieran acceder, entonces por favor me envían a mi correo andres.diaz@una.edu.co el nombre completo, la identificación, o sea, la cédula, el número de cédula, y el programa, ingeniería electrónica o de telecomunicaciones y el SEAD al cual están inscritos.
Listo, sí, si no les funciona el enlace, entonces a mi correo andres.diaz@unad.edu.co. Nombre completo, cédula, programa y SEAT. Listo. Sael, Edwin, creo que Francisco, ¿cómo les fue? No, profe, a mí no me dejó. Aún no he podido, tutor. Si no puedo hacerlo, yo le envío el correo así como usted lo está indicando. Ah, bueno. Sí, entonces mejor hagámoslo por correo andres.diaz@unad.edu.co, nombre, cédula, programa y SEAT. Listo. Listo, profe, gracias. Vale, Ok, entonces gracias. continuemos. Ya tenemos el modelo. Ahora vamos a hacer la simulación en MATLAB, que es básicamente ingresar un modelo como lo hacíamos o como lo hicimos en la primera fase, definir el modelo y aplicarle una función paso, ¿no? Una función, sí, una función escalón. Aquí hay que tener en cuenta que como la entrada es de 10 voltios, entonces hay que multiplicar la función que obtengamos por 10. En ese caso nos va a generar una respuesta que tiene como estado estable final el mismo valor de nuestros datos. Aquí lo que hice fue comparar las dos, la respuesta del modelo en azul y los datos de la curva de reacción en verde. Entonces, para que se pueda hacer esa comparación, a los datos en verde hay que restarles el 27 porque no empiezan desde 0, recuerden, sino desde 27. Entonces habría que restarle a los datos de la curva de reacción los 27 y también hacer que empiece desde los 0,7 segundos. De esa forma se puede comparar la respuesta del modelo que está en azul con los datos de la curva de reacción. Entonces miren que tiene una alta similitud. Al final la respuesta es igual en ambos casos y acá la variación es pequeña. Entonces se puede decir que el modelo que obtuvimos representa los datos bajo esas condiciones. ¿Listo? Esto lo hice porque en la guía, vamos vamos a ver la guía. Entonces el primer punto es investigar sobre la identificación de modelos a partir de curvas de reacción de un proceso y realizar un pequeño resumen sobre los modelos generales. Entonces acá están los métodos, aquí pueden hablar sobre el método de la tangente, la variante de ese método y los métodos de Smith o los métodos alternativos también. También hay otros métodos, entonces si quieren los pueden meter aquí. Luego el segundo punto es realizar el montaje en el software Proteus de la figura 1, analizar la curva de reacción, el cual se debe configurar con los siguientes parámetros. Estos son los parámetros eh, a utilizar. En este ejemplo que estamos haciendo del CIPAS, le cambié este valor a 6, entonces tener en cuenta eso, que deben trabajar es con estos valores. Este es el montaje y este es el análisis interactivo a través de la gráfica. Aquí dice que hay que ajustar el voltaje de la batería a 10 voltios
Y una recomendación es utilizar otra punta de prueba luego del switch para poder saber en qué momento se aplica el escalón o el voltaje de entrada. Entonces aquí dice que a partir de la curva de reacción calcular lo siguiente: establecer el modelo analítico, una ecuación matemática, según la gráfica del simulador en Proteus. Ya vimos el paso a paso de cómo estimar esos tiempos. En el caso de los dos puntos sería T1, T2. Con eso se calcula el tau y el tiempo muerto, y cómo calcular también la ganancia. Entonces ya tenemos un modelo analítico. Luego es simular el modelo analítico en MATLAB y aplicar una entrada tipo escalón, que es básicamente el comando step, ¿no? Y hay que definir la función de transferencia, el GP, o sea, el modelo, y aplicamos ese escalón. Y por último dice hacer el análisis de respuesta transitoria de manera analítica y computacional y comparar resultados. Entonces vamos a esa parte. Acá ya miramos el modelo y que se ajusta a la respuesta de nuestro sistema, ¿no? Los datos de la curva de reacción obtenida con Proteus. Ahora, con Step Info podemos obtener unos tiempos que son la respuesta transitoria. Como les comentaba, antes de aplicar el escalón, el sistema está en estado estable y tiene una respuesta de temperatura. En este caso era de 27 grados. Luego de aplicar el escalón, él presenta una dinámica, una transición que lo lleva a otro estado estable. Entonces, la respuesta transitoria es esta parte que estamos viendo acá, ¿no? Que es lo que, o cómo se comporta el sistema desde un estado inicial a estable a un estado final también estable. Entonces, en MATLAB él nos da unos parámetros, que es el rise time, que es el tiempo de subida, ¿no? Que nos da de 12 segundos. Si uno lo compara con el tau, que es aproximadamente, vamos a ver el tau cuánto nos dio, 5,8, casi 6 segundos. Entonces es casi un poco más de 2 taus, el time rise, el rise time. Entonces acá ustedes pueden irse a MathWorks y buscar la ayuda de este comando, step info, ¿no? Y aquí les va a decir qué parámetros entrega, por ejemplo rise time, y el peak time, el settling time, el transient time, ¿no? Aquí están todos, y hay una definición acá, una tabla, donde les dice qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, el rise time dice que es el tiempo que toma la respuesta en subir de 10% al 90%. Entonces, ese es el rise time. Vamos a ver. Acá en nuestro rise time es de 12,7. Pues acá sería si uno tomara el 10% y el 90%, ¿cuál es el tiempo en pasar del 10 al 90? Ese es el rise time, que es casi de 2 tau. Y hay otros parámetros que ya se los dejo de consulta, por ejemplo, el transient time y el settling time, que si ustedes se dan cuenta es aproximadamente 4 tau, y es como el tiempo que tarda en alcanzar un punto estable, ¿no? Que es, por definición es 4 taus. Entonces ustedes pueden hacer esos cálculos y luego compararlos con estos que se obtuvieron en la simulación. Hay otros como el settling min y el settling max. Miren que el máximo es aproximadamente el valor del delta Y, que era 8.25. El overshoot y el undershoot no es 0, quiere decir que no hay un sobrepaso. Si fuera subamortiguado, va a haber un sobrepaso y como una oscilación. En este caso, como no hay sobrepaso, entonces este valor es 0. Y como no hay oscilación, también es 0. El pico lo toman como el punto estable, el punto máximo, el estado estable. Y el peak time es de 45, que es
ya un tiempo bastante largo, en donde es aproximadamente el 100% de ese delta Y, donde se alcanza ese 100%. Entonces, esto es la parte del análisis de la respuesta transitoria, que es lo que pide en la última parte del, de la guía, hacer el análisis de respuesta transitoria de manera analítica y computacional y comparar resultados. Entonces lo pueden hacer la parte analítica con respecto a los TAOs. Por ejemplo, dicen en 4 TAOs se debe alcanzar el estado estable, el, el tiempo de el rising time, el tiempo de elevación es aproximadamente de acuerdo a los datos obtenidos en MATLAB de 2 TAOs y hacen esa parte del análisis. Yo creo que eso es lo más importante. En la rúbrica pues, se pide la participación en el foro. He visto algunas participaciones, creo que de varios de los que están en el CIPA. La investigación de las técnicas es otro punto que se califica. La implementación del sistema en Proteus es otro punto. El modelado matemático de la curva de reacción, la respuesta transitoria de manera analítica y computacional y ya el informe. Entonces, yo creo que con eso ya pueden realizar el informe, no van a tener problema. Igual cualquier cosa me pueden escribir por Skype. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta es relacionada cuando dice ahí aplicarle el escalón, es colocarle el escalón con ese valor de 27 grados centígrados que tiene el ejercicio. En la guía dice Edwin, cuando yo digo aplicar el escalón, dice Edwin. Sí, profe, en la parte de MATLAB, que dice pues simularlo en MATLAB y aplicar el escalón. Ah, sí. A ver, veamos la guía. Sí, esta parte de simular en MATLAB, ingresan el modelo y le aplican un escalón con el comando step. Ahí lo único es considerar que tienen que multiplicar el modelo por 10 para considerar porque el escalón es una entrada de 1 voltio, ¿no? Entonces, como queremos una entrada de 10 voltios, hay que tener en cuenta eso en el modelo para que nos dé una respuesta en estado estable igual a la de los datos. Pero es aplicar el escalón o usar el comando step. Listo, ¿alguna otra pregunta? Les voy a dejar acá para de una vez si lo podemos hacer en andres.diaz@unad.edu.co me mandan estos datos y ya queda la, la asistencia. Listo, profe, yo ya le acabé de enviar ahí el correíto, entonces porque no pude llenar el formulario. Ah, bueno, vale, Edwin. Yo he visto algunos aportes suyos en el foro, entonces yo creo que ya va terminando, ¿no? Sí, profe, digamos que yo había hecho un aporte donde no había visto que la S que hay en el exponente, esa es la S de Laplace, ¿cierto? Toca hacer un procedimiento allí para poder resolver y dejar la ecuación de transferencia y poderla ingresar al MATLAB. Sí, em, hay una forma que es con un parámetro cuando uno ingresa
el numerador, el denominador, y tiene que definir ese delay, que es como un parámetro. La otra forma es definir S, o sea, transfer function S, entre comillas, igual a S, y luego expresa normalmente el modelo y ya le queda con ese delay. Pero sí lo puede hacer de esas dos formas. La más fácil es definiendo S como el operador de Laplace, S igual transfer function, entre comillas S, y luego ya coloca GP, por ejemplo, el modelo de la planta igual, y escribe el modelo en términos de S, y él le va a tomar el modelo y el delay lo coloca como una exponencial, es entre paréntesis menos Tm por S, y ya le va a tomar ese delay. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, Francisco, ¿usted cómo va con la actividad? Bueno, parece que no está Francisco. Entonces ya con eso damos por terminado. Cualquier cosa estoy pendiente en los foros o por Skype. Ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego.